quinta clase de diplomatura en periodismo político. ¿Qué? Estábamos debatiendo acerca de si era la cuarta o la quinta. La quinta. Está bien. Hubo feriado de por medio. Hubo un feriado de por medio, de descanso. Algunos ya la conocen, ella es Natalia Basil, forma parte de nuestro partido y especialista en gestión de proyectos y en auditoría. Entonces lo que nos va a enseñar es cómo gestionar nuestro propio proyecto en el caso de que queramos llevar adelante una política pública para que en la agenda pública se trate. Entonces, lo más importante de hoy es la gestión de proyectos. Natalia, toda tuya la clase. En el caso de que quieras hacer un corte a la mitad, podés hacerlo. ¿A qué hora cortan más o menos? A las 8. ¿A las 8? Bueno, a las 8 hacemos un corte ahí y... Ahí paramos la camarita y después retomamos. Así que todo tuyo, yo voy un ratito abajo y después subo. ¿Sí? Bien, perfecto. Si Bueno, necesitas algo, me escribís. dale. Y si no, subo o terminan sin mí. Gracias. Bueno, como bien dijo Tony, lo que vamos a ver en esta clase es gestión de proyectos. No sé si alguno de ustedes tiene una noción de lo que es la gestión de proyectos, si lo vieron, no sé, en la facultad o lo vieron en algún curso o Sí, nada. Algo que, bueno. Lo que voy a dar sería una parte de la gestión de proyectos con marco de referencia a PMI, que el PMI es el Project Management Institute, que bueno, digamos, estableció las mejores prácticas para la gestión de proyectos. Hay otros institutos, este es el más grande, digamos, el más reconocido, que fue, digamos, creado inicialmente desde el gobierno de Estados Unidos en la NASA para gestionar grandes proyectos. Y bueno, debido a los excelentes resultados que tienen para la gestión de proyectos, bueno, se organizó este instituto y bueno, se fue ampliando, fueron sumándose miembros y bueno, se fue expandiendo, internacionalizando, y hoy el PMI está la sede en Estados Unidos, pero después hay diferentes, digamos, asociaciones, o sea, lo que le llaman chapters, que son capítulos. En Buenos Aires está el capítulo de Buenos Aires, y bueno, hay un capítulo de Rosario, si mal no recuerdo. O sea, en las provincias también se están armando algunos chapters del PMI. Bueno, en diferentes países también se van armando, son, digamos, profesionales de la gestión de proyectos que, digamos, se unen y bueno, y arman charlas, cursos, arman grupos de debate con diferentes problemáticas que se presentan. Y ahora en Buenos Aires, el capítulo de Buenos Aires también tiene una parte de proyectos públicos, o sea, hay un grupo que se especializa en hablar sobre la gestión de proyectos en el ámbito público, que es algo, digamos, que bueno, no se estaba haciendo, o sea, se conocía, pero bueno, no está, es como más bien novedoso para lo que es el capítulo de Buenos Aires. Bueno, y si se quieren meter para chusmear, es la página, o sea, van a poner PMI Chapter Buenos Aires, o sea, el primer resultado de búsqueda, lo mismo que el pmi.org. Y bueno, ahí tienen material para bajar, se pueden comprar libros, bueno, pueden ver, si quieren, digamos, investigar un poquitito más como material complementario. Lo que o sea, es una clase de 2 horas en la que hay que dar conceptos de gestión de proyectos que en realidad, digamos, son muchos, así que en realidad vamos a hacer un súper resumen de lo que sería, pero bueno, en el sitio web les cargamos bastante material. Si quieren complementario, hay videos, hay links a videos en YouTube de gente que te explica cada capítulo de este área de conocimiento. Y bueno, y obviamente que si buscan van a tener muchísimo material. También les cargué algunas planillas en Excel por si quieren, o sea, como para que vayan, digamos, adentrándose en cómo pueden ustedes manejar su propio proyecto. Que bueno, después lo vemos más adelante, si necesitan más planillas o más herramientas. Una herramienta fundamental sería tener el project, o sea, es una herramienta de Office, es un programa de Office que es para gestión de proyectos, pero bueno, eso, digamos, sería ya como algo mucho más avanzado, pero bueno, es algo bastante útil. Igual en el Excel hay, digamos, plantillas para gestión de proyectos, para armar cronogramas, así que tranquilamente se puede hacer, y otros también programas online
como Asana, Trello, que se pueden hacer, se pueden gestionar tareas y proyectos y personas de manera de, creo que de forma gratuita y además, digamos, si no necesitan, eso es bastante intuitivo, o sea, tanto la Asana como Trello y hay otras aplicaciones más, son muy intuitivas. Lo que vamos, este curso está dividido en 3 unidades, en realidad podrían ser, digamos, 20, debería dar 20 unidades, pero bueno, intenté resumir todo en 3 unidades. Y en esta primera unidad quiero dar lo que serían los conceptos básicos de lo que es gestión de proyectos, que son, bueno, las variables, objetivos, restricciones y, bueno, y obviamente qué es un proyecto. Bueno, no sé si, a ver si alguno se da una idea como para ustedes, ¿qué sería un proyecto? Por ejemplo, denme ejemplos de proyectos de su vida cotidiana. ¿Qué para ustedes sería un proyecto en la vida cotidiana? Comprarme una casa. Sí, puede ser. Puede ser. ¿Qué más? Hay más fáciles. Proyectar la semana, que voy a hacer todos los días. No, eso no. Por ejemplo, no sé, una fiesta de casamiento es un proyecto, por ejemplo. O un cumpleaños, por ejemplo, dicen, bueno, entre un mes cumpleaños quiero organizar un cumpleaños, no sé, tirar la casa por la ventana. Bueno, eso es un proyecto. Parece, o sea, uno se imagina proyecto porque sí, o sea, no sé, la construcción de las pirámides de Egipto fueron un proyecto. O sea, el hombre en la luna fue un proyecto, pero bueno, también hay proyectos más chicos en la vida de cada uno y no sé, ahora, por ejemplo, no sé, dentro del ámbito público, un proyecto de ley, ya lo dice la palabra, es un proyecto. O sea, ¿cuáles son las diferencias entre proyecto y operación? O sea, el proyecto es una actividad única, irrepetible, que tiene un inicio y un fin. O sea, tiene la característica de inicio y fin, de que es único, y bueno, tiene restricciones y variables y clientes que lo hacen único. Sus características son únicas. Entonces, por más que me digan, no, pero cumpleaños todos los años, sí, pero esa fiesta de cumpleaños que haces un año no se repite en otro. O sea, tú hiciste un proyecto de fiesta de cumpleaños que es esa fiesta de cumpleaños. O sea, no es que todos los días cumplís años y todos los días haces lo mismo. Una operación es un trabajo constante y repetitivo. O sea, por ejemplo, pagar los impuestos todos los meses. Es como que, digamos, es una tarea operativa hogareña, digamos. Todos los meses tenés que, o lo pones en débito automático, todos los meses tenés que pagar los impuestos. Es un trabajo operativo. Ahora, por ejemplo, la producción de potes de dulce de leche es una operación. Ahora, diseñar o la empresa para producir potes de dulce de leche es un proyecto. Ahora, una vez que se instaló la empresa, tiene operaciones diarias. Eso no quiere decir que también genere proyectos de innovación y qué sé yo. Bueno, eso sí son proyectos. Puse algunos ejemplos, por ejemplo, realizar la contabilidad de una empresa que la tienen que hacer todos los días, todos los meses, todos los años, son tareas operativas. No sé, ahora, modificar el sistema de contabilidad, es decir, está viejo el sistema contable, vamos a renovar los sistemas, vamos a armar un proyecto para hacer eso, ¿sí? Realizar el pago de sueldo de los empleados todos los meses es una operación, o sea, pagar el alquiler es una operación, o sea, a eso se le llama operación. Ahora, crear o modificar el sistema de pagos, ya digo, no, ahora yo quiero establecer voy a planificarme cómo voy a establecer una nueva forma de pagarle a la gente, eso es un proyecto. Desarrollar un nuevo producto o presupuesto nacional. El presupuesto nacional es un proyecto, o sea, es algo que se planifica el año anterior y, digamos, es único, no se repite porque el presupuesto nacional del año siguiente es un proyecto nuevo. Esas serían las diferencias entre proyecto y operación. ¿Y por qué es importante entender la diferencia entre operaciones y proyectos? Porque se tienen que manejar diferente, se tiene que armar una estructura, uno tiene que armar una estructura diferente de personas, tiene que planificar bien los objetivos, tiene que identificar interesados para ese proyecto, tiene que establecer un plazo determinado
un costo determinado y un alcance determinado. O sea, no es lo mismo que uno, o sea, esa es la diferencia entre un proyecto y una operación. No sé si se entiende bien, que no es lo mismo algo rutinario de todos los días que algo, un evento único y particular. O sea, no sé, que si alguno tiene, a ver, un ejemplo de lo que podría ser un proyecto. Por ejemplo, ustedes decían, bueno, me quiero, digamos, a ver, quiero hacer un proyecto de ley. Bueno, para hacer un proyecto de ley, primero, o sea, previamente se definen, obviamente, entre diferentes proyectos que uno puede tener, se le pueden ocurrir 5, bueno, va a tener que darle prioridad, va a tener que darles un orden de prioridad a esos proyectos y definir cuál es el más importante. Entonces dicen, bueno, voy a seleccionar este para hacer. Una vez que lo seleccionan, definen los objetivos a nivel general, los objetivos de alto nivel de ese proyecto. O sea, ¿qué quieren lograr con ese proyecto? Eso se define. Y después de eso empieza la etapa, bueno, se definen interesados, que es algo muy importante para los proyectos, definir qué personas están interesadas en ese proyecto que yo voy a hacer. Y después de esas personas interesadas va a salir un sponsor, que va a haber alguien que nos va a patrocinar y va a decir, a mí me interesa muchísimo este proyecto, entonces yo voy a ayudar y a bancar este proyecto y esa persona nos va a dar, digamos, todo el apoyo desde diferentes perspectivas para que ese proyecto salga. Y después se hace la planificación, se definen objetivos medibles, se hace un seguimiento y control y se hace un cierre, eso lo vamos a ver ahora. Pero es importante entender que el proyecto es algo que uno tiene que definir en forma clara y establecer objetivos que se puedan medir y hacer un seguimiento, iniciarlo y cerrarlo, y que no es algo rutinario. Y lo mismo para uno, si uno se proyecta a decir, bueno, yo quiero estudiar esta carrera, y cuál es mi objetivo, cuál es mi costo, cuándo lo voy a iniciar, cuándo lo voy a terminar. O sea, eso también es un proyecto. Y bueno, y perfilarse como candidato también es un proyecto. Puede tener un montón puede ser un proyecto o un programa, inclusive, y ahora voy a explicar la diferencia. O sea, podemos tener proyectos, programa es un conjunto de proyectos. O sea, por ejemplo, el programa lunar, o sea, el programa que tiene la NASA, no es que es uno solo, o sea, el programa es un conjunto de muchos proyectos que forman parte de algo más grande. O sea, pueden haber 10 proyectos que forman parte de una sola cosa. Bueno, ahora del lado de organismos públicos no se me ocurre nada, pero... No, un programa de asistencia a los chicos. Claro, por ejemplo, bueno, eso es bueno, un programa de asistencia a la niñez. Bueno, ¿por qué programa? Porque en realidad engloba muchas cosas. Por ejemplo, no sé, área salud, área educación. Entonces vos decís proyecto educativo, proyecto no sé, de salud, proyecto de cultural, no sé. Es más, pueden haber programas adentro de programas. O sea, que ahí ya pasaríamos un nivel de gente que gestiona portafolios. O sea, esto como para que entiendan ustedes el lenguaje que se utiliza cuando vean estas palabras. Entonces, usted puede decir, bueno, tengo el programa de asistencia a la niñez y adentro tengo el programa de salud. El programa de salud tiene 5 proyectos y ahí ya se van desplegando. Y después, el programa de asistencia a la niñez tiene adentro el programa de asistencia en área de salud a la niñez, no sé si es que salud o educación a la niñez, y adentro tiene muchos proyectos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que en realidad, digamos, si se hiciesen las cosas así, como deberían hacerse, se pensarían integradamente y se entendería que hay muchas cuestiones que están relacionadas y que los proyectos no se pueden pensar independientemente. Entonces, hay proyectos que sí, no sé, planificar un cumpleaños, no le tenés que preguntar a alguien, che, ¿puedo planificar un cumpleaños? No. A menos que, no sé, que cumplas el mismo día que, no sé, que un amigo tuyo y digas, no, che, vamos a planificar a ver quién, bueno. Pero en el caso de políticas públicas, normalmente si vas a hacer un proyecto, tendrías que analizar las interrelaciones de este proyecto con otros proyectos y inclusive si no hay otros proyectos, ver si se necesitan otros proyectos además de ese que estás pensando, que se necesiten hacer, porque si no, ese proyecto solo no tiene sentido. O sea, ¿por qué? Porque hay proyectos que se pueden, apoyar entre sí y pueden, digamos, trabajar como en conjunto, y hay otros que quizás chocan en intereses. Entonces,
quizá vos estás haciendo un proyecto, planteas un proyecto y tenés que entender si dentro de ese área que vos estás haciendo ese proyecto no hay otro proyecto. Sí, en políticas públicas por ahí tenés un proyecto, un programa a nivel nacional y por ahí choca con algún programa a nivel provincial o local, que hace por ahí lo mismo. Que hace lo mismo. Entonces, es importante entender la red de proyectos que, de esa área, en la cual uno está proponiendo un proyecto, porque se pisan, como dice él, y además acá es importante en el tema, en el ámbito público, los interesados, que serían todos los que, la famosa palabra stakeholders, que son todos los que tienen algún interés en particular en ese proyecto, pueden jugar a favor o en contra de tu proyecto. Entonces, hay interesados que te pueden intentar tirar abajo el proyecto y hay otros interesados que en realidad te pueden ayudar a que el proyecto salga. Entonces, quizás hay interesados que te lo quieren tirar abajo porque están, digamos, empujando otro proyecto que les interesa a ellos, entonces te tiran abajo el tuyo. Entonces, ese mapa mental de proyectos, qué programas hay que tenerlo divisado a la hora de seleccionar el proyecto al principio y definirlo. O sea, hay que hacer un relevamiento previo. El aborto, por ejemplo, creo que es un ejemplo de que de un lado por ahí intentan implementar el proyecto del aborto y hay fuerzas también del lado, no sé, de la religión, de la iglesia que tratan de tirar abajo. Exacto, o sea, en ese proyecto, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué interesados tenés? O sea, hay, bueno, la sociedad, digamos, en su conjunto, en la sociedad tenés a personas individuales, independientes que apoyan, personas que están en contra. No sé, la iglesia, o sea, comunidades religiosas que están en contra, después que están a favor, no sé, colectivo feminista, después que están a favor, no sé, del LGBT, no sé, después que están en contra, ¿qué más tenés en contra? Bueno, otros movimientos que se crean. Entonces, todos esos son interesados, o sea, y los tenés que tener en cuenta todos a la hora de lanzar tu proyecto y tenés que ver de esos interesados que ahora lo vamos a ver, qué quieren. O sea, hay que sentarse a hablar. Bueno, vos, ¿cuáles son tus inquietudes? ¿Vos qué quieres de este proyecto? ¿Cuáles son tus requisitos? ¿Cuáles son tus objetivos? Y es importante saber de esos interesados qué poder tienen y qué influencia tienen. Entonces, uno los puede gestionar mejor. Entonces, me adelanté un poco con el tema de los interesados, pero es importante para entender por qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto, digamos, el contexto, el mapa de proyectos que hay de ese tema en particular. No digo que estoy haciendo un proyecto de salud y voy a ver qué están haciendo en robótica en las escuelas, no, o sea, cosas que estén relacionadas, ¿no? Entonces, hay que ver si mi proyecto yo necesito entender el mapa, necesito ver si necesito armar otros proyectos y armar un programa, necesito ver si necesito armar un portafolio de programas y proyectos. O sea, eso lo tengo que entender muy bien a la hora de definir un proyecto. Y otros trabajos necesarios operativos también, porque los proyectos igual también tienen, si yo hago un proyecto en el que digo voy a contratar a 10 personas, van a haber tareas rutinarias operativas de pagar sueldos, no sé, capacitar, no sé, no capacitarlos, pero otras cuestiones, pagar un alquiler de un lugar, o sea, o no sé, darles un servicio de comida, no sé, se me ocurren ahora cosas que quizás no, sí, pero bueno, para entender. Claro, o sea, hay actividades administrativas rutinarias que quizás se necesitan. Eso para que se entienda el universo en el que está inmerso el proyecto. Algo importante es entender que, bueno, vamos a aplicar conocimiento nuestro, que es importante. Bueno, y es importante que en el proyecto van a haber factores internos y externos que van a, digamos, influir en la efectividad del proyecto, que tiene que ver con la eficiencia y la eficacia. O sea, yo tengo que cumplir los objetivos del proyecto que yo voy a plantear, que voy a hacer, que voy a planificar. Y, o sea, cumplir los objetivos y en qué medida los cumplo. O sea, no sé, por ejemplo, esto es como cuando en el juego de los dardos, bueno, ¿qué hice? Le pegué justo en el centro, bueno, tuve una eficiencia muy buena. Ahora, si le pegué acá o le pegué acá, bueno, ahí ya tuve otra eficiencia. Eficaz fui porque suponete que tiré el dado y quedó adentro del, eso para que se entienda el concepto de eficiencia y eficacia, adentro del círculo. Ahora, si lo tiré y quedó en la pared, ya ahí no fui ni eficaz ni eficiente. O sea, es importante cumplir el objetivo y en la medida en que uno se lo planteó dentro de
cierto rango de variabilidad, ¿no? O sea, ¿qué sería? Por ejemplo, el proyecto que él planteó del aborto, sí. El proyecto de ley. Yo armé un proyecto de ley y, digamos, se aprobó con todo lo que yo planteé, bueno, una eficiencia 100%. Ahora, se aprobó pero con modificaciones, bueno, habría que medir de qué manera uno sale satisfecho con la aprobación que se hizo del proyecto que uno hizo. Y bueno, se aprobó, pero con todas estas modificaciones yo estoy, bueno, convencido, bueno, estoy satisfecho un 50%, un 70%, bueno, sería una manera de medir. O de qué satisfechos a todos estos interesados, o bueno, hay que ver, depende eso de las métricas que uno estableció. Por eso, hay que establecer objetivos y para saber si somos eficientes hay que medir. Establecer métricas y medir. De alguna manera, hay que saber si yo estoy alcanzando los objetivos, porque no es hacer por hacer. O sea, yo planteo algo y ¿qué quiero lograr con eso? Y lo tengo que medir. O sea, esa es. Por ejemplo, la calificación de los chicos que vayan mejorando. Claro. Evaluación tras evaluación todos los años. Claro. Y si no lo cumplen, bueno, porque está fallando algo. Claro. O ponerle el proyecto de entregaron, no sé, computadoras para los chicos en las escuelas, ¿no? Bueno, ¿cómo medís? Digamos, hay que establecer ciertas métricas para decir, a ver, ¿eso está ayudando a los chicos? No sé, voy y hago pruebas y veo que mejoraron el rendimiento, no sé, les regalo porque sí computadoras, no, o sea, tiene que haber, digamos, una razón de existencia de ese proyecto, tiene que haber, no sé, personas que lo fundamentaron muy bien, se tiene que haber medido riesgos, se tiene que haber planteado los objetivos, haber planificado, haber hecho un seguimiento, o sea, son un montón de cuestiones, o sea, para no hacer las cosas así nomás. No sé, ¿vos qué tenías una pregunta? No, iba a preguntar justamente eso, cuáles son las herramientas para medir los proyectos. Bueno, en realidad, herramientas hay, ahora vamos a ver. O sea, bueno, y ahora, ¿qué serían las variables principales de cualquier proyecto? Es alcance, tiempo y costos. Pero esto, o sea, tenemos muchas variables dentro de los proyectos, muchas áreas de conocimiento que hay que gestionar, que en realidad son como 10, que es alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, compras, que serían adquisiciones, riesgos, comunicaciones, interesados e integración. O sea, son muchas áreas de conocimiento que uno tiene que planificar y gestionar. Ahora, yo les voy a dar, por una falta de tiempo, les voy a dar lo más importante que digamos, si yo tengo estas variables en cuenta y las gestiono bien, es lo más importante para el éxito del proyecto. O sea, yo voy a definir un proyecto con objetivos y tengo que, objetivos, tengo que definir bien el alcance del proyecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? También lo tengo que definir. Porque si alguien quiere hacer algo que no se debe, tiene que estar escrito que eso no va. O sea, este proyecto es para esto, tiene estos objetivos, estos requisitos que recabamos de todos los interesados, se definieron estas métricas. Ahora, si alguien quiere cambiar en este proyecto y poner esto no. Eso tiene que quedar de antemano definido. También lo que no va en el proyecto. Eso es re importante porque van a ver que cuando hacen un proyecto van a querer hacer 80.000 cambios en el medio. Entonces se van a tentar a, no, y bueno, y no se puede hacer, bueno, y lo cambio. Y entonces el proyecto es nada que ver como lo que es otro proyecto diferente al que se inició. Entonces hay que decir lo que sí y también hay que dejar claro de lo más importante que no hay que hacer del proyecto. Eso es súper importante. Sí, si lo quieren ampliar, después cualquier cosa queda en otro proyecto. Claro, o sea, hasta este proyecto hay que hacer todo esto. Ahora, si quieren generar cambios, hasta acá se puede, ahora ya esto no, es otro proyecto. ¿Entendés? Eso tiene que estar definidísimo, porque si no, empiezan a agrandarlo, se empieza a tirar el costo, se empieza a tirar el tiempo, o sea, se desmadra todo. Entonces, el tema del alcance, definir lo que sí y lo que no, importantísimo. El costo, obviamente, porque no tenemos plata infinita, o sea, vamos a ver cómo, de alguna manera, cómo se hace el cálculo. Y el tiempo, o sea, los proyectos también uno tiene que, porque uno no puede estar peleando por un proyecto 20 años, o sea, no tiene ningún sentido, o sea, es decir, el proyecto me va a tomar este tiempo para hacerlo y para que se cumpla. Entonces, un inicio y un fin. Tiene un tiempo establecido, un plazo. Entonces, con esas variables yo ya puedo
definir bastante bien mi proyecto, y si logro cumplir, o sea, no voy a poder cumplir nunca con las 3 exactamente, normalmente dicen elija 2, pero bueno, ahí eso depende de, digamos, del tipo de proyecto, de la importancia que tenga. Y el tiempo es importante en política porque si Sí. tenés las elecciones tenés que cumplir sí o sí. Por ejemplo, el exacto. Paseo del Bajo tenés que cumplir sí o sí Bueno. con los tiempos, y ese fue un proyecto también. Bueno, claro, el de Paseo de Bajo, por ejemplo, sí una estricta orden de que se tenía que cumplir el tiempo sí o sí, y no me parece mal tampoco, porque muchos proyectos públicos pasa que se tiran el tiempo y como que bueno, no pasa nada. Digamos. Ese era muy visible para... Claro, en las empresas privadas no suele pasar eso porque es como que hay, digamos, están muy pendientes de la restricción de costos, de tiempo, o sea, es por ejemplo, o sea, si ustedes dicen, bueno, voy a contratar un arquitecto o un ingeniero para que me arme la sede de mi partido, ¿no? Voy a decir algo. Entonces, para decir algo relacionado. Entonces dice, bueno, el tipo dice, bueno, yo te presento, acá está toda la documentación, acá está el proyecto, yo te lo voy a hacer en un año, te voy a construir la sede en un año y te va a salir, no sé, 1 millón de pesos. Y esto, así lo voy a hacer, y te da todas las características, las especificaciones y el alcance. Bueno, ¿ustedes quieren que lo termine en ese año? Bueno, suponete que se pasa 2 meses, bueno, con justificación, o te dice, bueno, no, mirá la inflación, necesito un poco más de plata. Bueno, ahora si el tipo pasó el año y te dice, no, mirá, tengo el 10% hecho, y hay un problema y a nadie le gusta, o sea, que tengo un 10% hecho y ¿sabes qué? Mirá, me gasté toda la plata, necesito más plata. No, ahí ya fracasó completamente el proyecto, o sea, eso sería, para que se entienda con un ejemplo fácil, la idea de lo que es el alcance del proyecto, de lo que se tiene que hacer, el tiempo que le vamos a dedicar y el costo que vamos a presupuestar y que vamos a intentar cumplir en lo posible, ¿no? O sea que esta triple restricción, que es el triángulo de los proyectos, es muy importante. Bueno, esto se lo puse un poco para que entiendan que, digamos, esto es, si yo me estiro en el tiempo, indefectiblemente me voy a estirar en el costo. O sea, hay cuestiones o sea, estas restricciones, estas variables están íntimamente relacionadas. Ahora, si yo quiero achicar muchísimo el tiempo a un proyecto, también me voy a tener que estirar en el costo, porque de alguna manera, si yo digo, este proyecto lo quiero hacer más rápido, no sé, ponerle como dijiste, el Paseo del Bajo, o hay un proyecto de ley que necesito, no sé, tiene una elaboración en particular y necesito sacarlo rápido, bueno, me tengo que contratar, en lugar de un abogado necesito 3, bueno, más abogados, quizás tenés que pagar más plata, o sea, bueno, eso son cosas para tener en cuenta. O sea, están relacionados el tiempo, el costo y, bueno, aumentar el alcance. Si yo planifico algo, digo, esto va a ser así, ahora digo, no, ahora esto va a ser así, le voy a agregar esto, lo otro, bueno, vas a tener que gastar más plata y el tiempo va a depender de cuántos recursos pongas ahí o no. O sea, tengo que tener en cuenta eso, o sea, el tiempo, el costo y el alcance es lo más importante. Entonces, básicamente tenemos que definir bien los objetivos, definir bien el plazo, calcular bien los costos, definir recursos y el tema de los cambios también, definir, digamos, un control de cambio y decir qué cambios voy a admitir y qué no, y ver, en el caso de que se tengan que producir cambios que uno no quiere, ver de qué manera se puede hacer una corrección de eso, o sea, eso es importante. Y bueno, y otra cosa importante es, a ver, uno a veces se tienta dice, voy a planificar, quiero hacer esto, bueno, no, lo quiero hacer ya, bueno, no, hay que planificar. Cuanto menos planifiques, es peor. O sea, vos decís, me quiero ahorrar tiempo, no planifico porque lo necesito hacer ya, bueno. Todo lo que aporte de planificación se va a estirar porque van a haber 80.000 problemas que vos no tuviste en cuenta porque no planificaste. Entonces, cuanto menos tiempo te dediques a planificar lo que vos querés hacer, vas a tardar más en realidad. Porque seguramente van a surgir cuestiones que las vas a tener que abordar de una manera, digamos, no técnica y no profesional, que van a hacer que seguramente te tires en tiempo, gastes más plata. O sea,
no obtengas el resultado que querías obtener. Entonces la planificación de lo que uno tiene que hacer es sumamente importante. La planificación con establecer métricas y objetivos y poder medirlo y decir cómo lo voy a medir. Y poder hacer el seguimiento, ¿no? Sí. Frecuentemente para ver los desvíos. Sí, exacto. Eso es parte del seguimiento y control. Y como dijimos antes, de tener en cuenta el contexto y las relaciones entre todo lo que yo estoy definiendo, es pensar sistémicamente, o sea, pensar todo como un sistema y no en las cosas aisladas. O sea, hay que tener en cuenta, hay que pensar mucho y tener en cuenta las relaciones que hay con otros ámbitos, las relaciones dentro del área de donde yo estoy definiendo un proyecto, o sea, ya sea para un proyecto propio o no, digamos. O sea, el proyecto tiene estas etapas, que es la iniciación del proyecto, tiene una etapa de iniciación, como que se define a alto nivel el proyecto, después se planifica, que se organiza paso por paso, se hacen todos los planes de gestión, se organizan, digamos, desde el alcance, el tiempo, el costo, los recursos, las comunicaciones, los riesgos, todos los interesados, o sea, se define todas las características, la calidad del proyecto, cómo lo voy a seguir, cómo voy a medir y cómo voy a controlar. Después se ejecuta, es la parte de la ejecución, que es la que más tiempo me va a insumir y más plata, bueno, voy a gastar y voy a usar todos los recursos. O sea, nivel de costo y de personal, o sea, es máximo la ejecución. Y el seguimiento y control, que va a estar ahí también durante la ejecución, yo ejecuto y a la vez voy siguiendo y controlando. A ver, voy a estar todo el tiempo viendo que se esté haciendo. No es que yo digo, bueno, a ver, hago este proyecto, después veo a ver, bueno, que fluya y después veo a ver qué onda. No, o sea, tenés que todo el tiempo estar controlando, ¿y qué pasó? Y bueno, eso de acuerdo al plan de seguimiento que yo hice. Y el cierre, que después en algún momento hay que darle un cierre al proyecto. Eso sería básicamente, digamos, lo que es como para que entiendan qué son los proyectos. Y bibliografía, como ya les dije, o sea, pueden entrar al pmi.org y bajarse ahí, digamos, tienen un montón de webinars, tienen videos, tienen un montón de material, links a papers, y si se hacen miembros también se pueden bajar los libros. Hay otra página que es la de Rita Mulcahy, Learning Solutions, que es una persona que, digamos, fue digamos, Project Manager Professional, pero que, digamos, armó un libro particular para que la gente entienda más fácil qué es la gestión de proyectos y como que la rompió, así que es una página que recomiendo porque se entiende bastante bien. Bueno, y acá les dejé cuáles serían los libros recomendados, pero bueno, y la unidad 2, la tengo acá, entre todos que no podré. En la unidad 2 ahora vamos a ver lo que es el ciclo de vida de los proyectos, que algo ya dije. Bueno, después ya que lo abrí se lo muestro. Dentro del sitio, bueno, del sitio donde cargamos la documentación, digamos, yo estoy dando las slides, pero el detalle más en profundidad, si lo quieren, lo van a tener en los PDF que están cargados, que tienen la misma estructura que las slides que les estoy dando, y digamos, van a entender un poco más en profundidad lo que estoy diciendo ahora, que bueno, por un tema de tiempo estoy intentando resumirlo muchísimo, pero si tienen, digamos, más preguntas y están, digamos, más curiosos de cómo es más en detalle, acá van a tener un pantallazo un poquito mejor. No es tanto, pero es un poco más, y me parece que está bien como para lo que tienen que hacer, es suficiente. Bueno, en esta voy a dar esto y después si quieren hacemos el corte y... Bueno, a ver, no sé si les quedó, qué fue lo que les quedó de todo lo que, el bombardeo de cosas que le dije de la primera parte, de que es un proyecto. ¿Qué es lo más importante?
porque es lo que hay que hacer primero. La planificación. Sí. O sea, para tener en cuenta todo lo que se puede, lo que no se puede poner y cosas para contemplar todo, Sí. que es lo fundamental. O sea, recapitulando, o sea, primero hay que definir, o sea, nosotros tenemos un universo de cosas que queremos hacer. Bueno, ¿qué priorizo? El alcance. ¿Entendés? ¿Qué priorizo en mi cabeza de todas esas cosas? Digo, bueno, quiero hacer esto, entonces esto lo voy a transformar en un proyecto, ¿sí? Bueno, para mí esto ahora es lo más importante. Bueno, ¿qué defino? Defino de este proyecto el alcance, el costo y el tiempo voy a definir ese proyecto. Bueno, ¿cuál es el alcance? El alcance que es todo lo que quiero, que los resultados que quiero. ¿Cuál es el objetivo de esto que quiero plantear? Todo. Reducir los tiempos en un metrobús, reducir los tiempos del colectivo. Claro. No sé, Por ejemplo, no, mira, la verdad que me parece que la gente se está quejando mucho. Bueno, vamos a reducir eso, por ejemplo. Bueno, ese es el proyecto. Bueno, ahora, ¿cómo planteo los objetivos de ese proyecto? O sea, tengo que plantear bien todos los objetivos, todas las metas para llegar a esos objetivos, cómo lo voy a medir, cómo lo voy a seguir y controlar, qué acciones correctivas voy a poner, qué riesgos pueden llegar a ocurrir. Tengo que definir los interesados, tengo que definir cómo voy a comunicar las cosas en el proyecto, mi pool de recursos, los recursos humanos, la calidad, tengo que definir una cierta calidad con un rango, cómo voy a medirlo, o sea, son muchas cosas que ahora yo estoy reduciendo y les estoy diciendo que lo más importante es el alcance, que es lo que se tiene que hacer, lo que no, el plazo que le voy a dar y el costo. Eso básicamente es muy importante. Entonces, ciclo de vida, o sea, como esto ya se lo dije. Ciclo de vida, o sea, el proyecto tiene un inicio en el cual se plantea el proyecto a alto nivel, se discute, digamos, con un grupo de, supongan, dicen, bueno, ahora nosotros vamos a hacer un proyecto de ley, entre los 5 vamos a discutir, a ver, ¿qué proyecto vamos a hacer? Definimos, ¿es este proyecto, no es este proyecto? No, es este proyecto. Bueno, alto nivel, a ver, ¿a quién a qué está dirigido? ¿Qué objetivos así, a grosso modo, tiene? ¿Qué interesados hay en este proyecto, a grosso modo, no? A ver, ¿qué plazo podemos poner? ¿Qué fechas? O sea, ¿a quién lo vamos a designar como el responsable del proyecto? ¿Quién va a ser el responsable mayor del proyecto? Bueno, entonces hacen un acta inicial como decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer, como a grosso modo, un acta inicial de alto nivel en el que se definen cuestiones, requisitos, ciertas cosas que no se tienen que hacer, el sponsor, o sea, hay alguien que nos puede patrocinar, que nos puede apoyar, que nos puede dar una mano, bueno, eso también lo van a definir. Eso sería como el estado inicial del proyecto. Y una vez que definen la máxima autoridad del proyecto, que sería el gerente del proyecto, pueden ser ustedes mismos también, y definen un grupo de proyecto, pasan a la planificación. Ahí ya hacen toda la planificación, o sea, hay que planificar todo en el proyecto. O sea, los recursos, los costos, eso calendarizarlo, o sea, ponerlo en un calendario y ver cuándo se va a hacer cada cosa, cuándo se va a cumplir cada objetivo, cómo lo voy a seguir, qué personas se tienen que encargar de cada cosa, cada etapa. O sea, hago una planificación de las comunicaciones. O sea, ¿a quién le comunico cada cosa? O sea, si yo tengo 5 interesados, ¿no? No sé, 5 diputados o 2 diputados y un intendente y no sé, 2 organizaciones de sociedad civil. Bueno, todos esos interesados tenían requisitos y necesidades que yo tuve en cuenta. ¿Qué les voy a comunicar a ellos? Ellos van a querer tener un estatus del proyecto. Bueno, ¿cómo se lo voy a dar el estatus? ¿Qué le quiero comunicar? ¿Cada cuánto se lo quiero comunicar? ¿Con qué frecuencia? ¿Con reuniones? ¿En qué método? O sea, me voy a juntar, voy a hacer reuniones, le voy a mandar un mail, le voy a mandar un PDF, le voy a mandar... Bueno, todas esas cosas se tienen en cuenta y se definen también y se escriben. Todo eso es la planificación, o sea, voy a hacer un plan para mi proyecto, lo voy a escribir y voy a definir además cómo lo voy a seguir, voy a establecer una forma de seguirlo y después lo voy a ejecutar, porque para mí es importante documentarlo y escribirlo, porque lo que no se escribe, las palabras se las lleva el viento. Ah, me dijo, no, yo había dicho que... No. O sea, lo que no se escribe no existe, o sea, hay que escribirlo.
Y lo mejor es tener una documentación formal. No, yo te dije por WhatsApp, ¿en qué? En WhatsApp, a ver, ¿cuándo te dije por...? No, o sea, lo formal es mejor. O sea, salvo que, digamos, hay ciertas comunicaciones que pueden ser informales, pero hay otras que no. Entonces hay que definir bien las comunicaciones de todos los interesados y los recursos, cómo voy a comunicar, si va a ser informal, formalmente, bajo qué medio, con qué frecuencia y qué espero de feedback de esa comunicación. Eso es muy importante. O sea, dentro de la planificación, las comunicaciones. Los interesados, o sea, quiénes son, identificarlos. Mi pool de recursos, obviamente, y el alcance, el tiempo y el costo, como dije. Y todo eso para la planificación es importante ponerlo en un cronograma. O sea, armar un cronograma. O sea, con las actividades que yo tengo que hacer, con qué recursos cuento y en el tiempo cómo se van a distribuir esas actividades y cómo las voy a seguir y controlar con los objetivos. O sea, esto parece como muy técnico, pero si se hace así es, digamos, mucho mejor y vemos que se cumple y es efectivo. Cuando no se planifican las cosas de esta manera, como que queda todo en la nada y como que no se hace nada. O sea, por ejemplo, si tengo un proyecto siempre lo quiero bajar a algo más mundano para que se entienda. Si yo digo, voy a hacer el proyecto de mi cumpleaños, cumplo 18 y quiero hacer un cumpleaños 18 espectacular. Bueno, digo, a ver, quiero invitar a 100 personas, o 100 personas. Bueno, lo voy a hacer en mi casa, voy a contratar un catering. Bueno, me voy a comprar ropa, voy a contratar una banda de música. Bueno, ¿cuándo hago cada una de esas cosas? O sea, en la planificación. ¿Cuándo, dentro del cumpleaños, en qué momento viene cada uno? ¿Cuánto, o sea, no sé, tengo que pedir presupuesto? ¿Cuánto tiempo voy a estar pidiendo presupuesto? Porque no puedo estar 30 días pidiendo un presupuesto esperando que me lo devuelvan y después ya llegó el día del cumpleaños y no hice nada. Bueno, todas esas cosas hay que... Después, ¿cuándo voy a comunicar que vengan a mi cumpleaños? ¿Voy a mandar una invitación? A algunos le voy a mandar un mail, a algunos le voy a mandar... no, mi abuela no tiene teléfono, bueno, mi abuela la tengo que ir a ver, no sé. Todas esas cosas hay que planificarlas. Digamos, si hay que ponerlo en un calendario para llegar al día en que yo quiero llegar con todo hecho. O sea, hay diferentes técnicas, puedo ir desde ese día planificar para atrás o desde el día en el que estoy arrancar a planificar para llegar a tal día. Bueno, hay diferentes técnicas, cada uno usa la que le parece, pero es importante la planificación. Y después, bueno, va a estar el momento en que uno va a empezar a trabajar ese proyecto y como que estas dos etapas, seguimiento y control y ejecución, están, digamos, en el mismo momento ocurren. No es que ocurra una después que la otra. O sea, yo mientras estoy ejecutando estoy controlando todo el tiempo y haciendo el seguimiento del proyecto y viendo que se esté cumpliendo. Y bueno, después el cierre. O sea, esto es lo que le quería decir. O sea, como que hay un proceso de inicio, hay un proceso de planificación y después hay un proceso de ejecución que se da con el seguimiento y control en el mismo momento. O sea, es como que todo el tiempo estoy siguiendo y controlando en realidad. No es que eso es algo que ocurre después o siempre estoy intentando hacer un control de lo que estoy haciendo. Y cómo lo controlo lo defino antes. Bueno, esto es un poco, a ver, ciclo de vida, o sea, ¿qué es un proyecto? El proyecto surge porque aparece una idea, una necesidad y eso hay que volcarlo a algo, o sea, y ahí se crea el proyecto. O sea, el origen del proyecto es una necesidad, una idea, o sea, como dijo él, mira, la gente está teniendo problemas con, digamos, con el transporte en tal zona o con tal frecuencia, bueno, a ver qué ideas se ocurren para solucionar eso. Bueno, y ahí surgen diferentes proyectos, de eso se elige algún proyecto que está en prioridad, o dicen, no, es más importante este proyecto me parece que va a ser el más adecuado, bueno. Y bueno, una vez que pasa eso, ahí está el tiempo del proyecto, se inicia, se planifica, se ejecuta y se sigue, se controla y se cierra. Y una vez que ese proyecto terminó, por ejemplo, como el ejemplo que él dijo, no sé, el de poner una estación de subte más o una red de subte más. Bueno, una vez que se termina el proyecto, se opera, es como que es una tarea operativa, ya es algo
que se tiene que operar y mantener, y también eso en el proyecto se define, cómo luego, una vez instalado eso, va a estar en operación. Por ejemplo, el proyecto del aborto, digamos, me imagino que habrán tenido en cuenta, si lo quieren, yo estaba en contra, pero bueno, después puse un ejemplo, dicen, bueno, una vez que si sale el proyecto, bueno, después tiene que haberse definido que eso va a quedar, sí, cómo lo van a implementar, que la implementación y cómo se financia, claro, la financiación, la implementación, no sé, en qué lugar, o sea, un montón de cuestiones que van a ser ya operativas, que van a tener que quedar definidas. O sea, o por ejemplo, esto es mucho más sencillo, si quiero construir, no sé, una represa o una planta de potabilización de agua. Bueno, el proyecto de construir la planta de potabilización porque en tal zona no tienen agua. Y impulsé ese proyecto. Bueno, una vez que se termina, bueno, tiene que haber gente que lo opere, o sea, tengo que tener un pool de recursos, una empresa que lo opere, tiene que haber un mantenimiento, o sea, eso después también, o sea, no forma parte del proyecto que uno le tocó, pero después es como que, digamos, es algo que se tiene que tener en cuenta en el proyecto, que va a tener que ocurrir eso y eso tiene que ocurrir, y la forma en que eso pase depende de la calidad del proyecto que yo di y cómo terminó el proyecto. También está la capacitación para que se La capacitación de las personas, o sea, recursos, capacitación, o sea, eso sería el ciclo de vida del producto que yo estoy entregando, digamos, porque capaz que yo hice un proyecto de ley, por ejemplo, o una política pública, se implementó todo bien y al año es un desastre lo que está pasando al resultado de eso. O sea, eso, digamos, se tiene que haber analizado, intentado analizar previamente tales riesgos que pueden ocurrir para ver de qué manera evitar que eso pase, ¿sí? Entonces, hay que, de alguna manera, cuando se hace el proyecto, hay que imaginar en la operación y mantenimiento qué puede pasar de riesgos para yo prever cosas en el proyecto para que no pase eso. O sea, es muy, digamos, parece muy complicado, pero porque, o sea, uno hablándolo de forma general y abstracta, le parece que es algo imposible, pero en realidad cuando uno quiere hacer algo, surgen esas cosas. O sea, no sé, a ver, como lo voy a poner como si yo digo, me tengo que levantar para ir al trabajo. No digo que sea un proyecto, pero sé que tengo 1 hora hasta el trabajo. ¿Qué voy a salir exactamente 1 hora antes? No. Digo, a ver si el subte, no sé, se demoró, o si, no sé, voy en colectivo y el colectivo le pasó algo, o había muchas, no sé, tenés un margen. Y empezás a pensar cosas que podrían pasar y cosas que tenés que hacer por si pasa tal cosa. O sea, hay eventos inesperados que pueden surgir y yo tengo que, de alguna manera, hacer un plan de gestión de esos eventos inesperados, por lo menos de los más importantes y los de más impacto, los que pueden tener más impacto y más probabilidad de ocurrir. Tengo que pensar de qué manera lo voy a gestionar y incluirlo en el proyecto. O sea, eso es más o menos, digamos, yo les estoy contando a grosso modo, pero si buscan un poco de bibliografía de las que mostré de gestión de proyectos, para cada una de estas cosas que les digo hay mucho contenido que les explica muy en profundidad para que entiendan cómo es cómo gestionar cada una de estas áreas de conocimiento. O sea, dentro de lo que es la dirección de proyectos, o sea, tenemos estas 10 áreas de conocimiento. O sea, les alcance, tiempo, costo, que es lo que les digo que les estoy dando, que es lo más importante. Para mí, en lo que es políticas públicas, comunicaciones también es extremadamente importante, e interesados, sumamente importante. Ahora, compras, que serían adquisiciones, calidad, recursos humanos y riesgo, bueno, son importantes en realidad, pero bueno, es como que implicarían digamos, mucho más tiempo de curso y es como que ya tendría que uno tener un nivel más avanzado de gestión para poder, digamos, gestionar eso. Riesgos es recontra importante, muy importante, pero bueno, lo voy a dar en la clase de auditoría y control, porque está estrechamente relacionado al tema de los riesgos para seguir y controlar. Así que voy a aprovechar y pasar eso, digamos, a la clase de auditoría y control. Pero riesgos es muy importante también. Pero bueno, para que tengan una idea, un proyecto tiene etapas, normalmente son 5. Esto es para que se lo estructuren y lo puedan hacer en forma
digamos, profesional, controlada y ordenada, y tiene muchas áreas que se tendrían que estar gestionando, que son todas estas, y lo tendría que hacer integración porque lo tendría que hacer yo en forma sistémica e integrada, no lo puedo pensar separadamente. O sea, no es que yo digo, meto cualquier alcance, no me importa algo, no, el alcance está relacionado con el costo que yo voy a tener, tiene que ver con el contenido que yo le ponga al proyecto, con el tiempo que voy a tardar, con los recursos que voy a necesitar, o sea, la calidad del trabajo que voy a hacer, o sea, está todo relacionado con todo. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Y es muy importante. Y la persona que gestiona el proyecto, que es la autoridad máxima responsable designada, que puede ser uno o no, tiene que, o sea, es la máxima responsable y tiene que tener en cuenta todo esto. Y tiene que estar todo el tiempo pensando en todo. Bueno, eso es un poco para que entiendan, digamos, la relación de cada uno de los grupos, o sea, cómo es que o sea, se define la necesidad en el inicio, se define como para resumirles en la cabeza qué es lo que tiene cada grupo de proceso, cada parte del proyecto. Se define la necesidad, no sé, el porqué del proyecto, se busca la mejor manera de lograrlo, se hace ese trabajo y en el momento que se hace también se va siguiendo y controlando y se define, decir, ok, ya está, el proyecto me parece que cumplió con su objetivo, de acuerdo a las métricas, ya llegamos, ya cumplimos, entregamos todo lo que teníamos que entregar, la documentación, entregamos el producto del proyecto, ya cumplimos con listo, podemos cerrar el proyecto. O sea, eso también es importante definir cuándo se cierra el proyecto. No es que, listo, terminó el proyecto, ya está, no. Listo, hay que cerrar el proyecto formalmente, hay que cerrarlo con los interesados, hay que acordarlo, hay que documentarlo. Y algo muy importante del cierre es lecciones aprendidas del proyecto. O sea, cuando yo hago un proyecto tendría que tener un blog de notas, seguir anotando cosas que pasan y decir, pasó tal cosa, tendría que haber hecho tal otra, tendría que haber hecho tal cosa. Surgió tal problema, o la próxima vez, cuando surja tal cosa, tendría que tener en cuenta tal cosa. Entonces, se llaman lecciones aprendidas y los anoto. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un nuevo proyecto digo, a ver qué me pasó en el anterior. Ah, me pasó todo esto. Bueno, ahora en la planificación lo voy a tener en cuenta, así no me vuelve a pasar. Entonces, anoto todo eso y además, ¿para qué? Porque si yo hago un proyecto y después otro proyecto que tiene que seguir otro, le puede servir eso también. Entonces, ¿No eso es tenés un importante. registro? Tenés un registro histórico. Sí. Y en los proyectos de ley creo que pasa, porque esas cosas se anotan y uno puede ir a ver qué pasó, quién no, siempre se... Sí, cosas, claro. por ejemplo, Mengano siempre se opone, o Pirulo sabemos que tiene, y en el próximo proyecto va a hacer tal cosa, no sé, hay que anotar esas cosas, o sea, son cosas que capaz que uno se le pasan por la cabeza y dice, no, anotarlo, y tenerlo registrado y vas a ver que después te va a servir. Es más, capaz que te puede servir el mismo proyecto porque decís, cierto que ya me pasó la quinta vez que, bueno, entonces todas esas cosas sirven porque después en un nuevo proyecto sirven de input. Entonces uno las tiene en cuenta y después las puede gestionar y se ahorra tiempo, se ahorra plata, se ahorra esfuerzo, o sea, un montón de cuestiones que son importantes hacer ese registro histórico. O sea, por eso es importante en todo esto la documentación. O sea, documentarse las cosas y anotárselas es sumamente importante. O sea, para todo. O sea, si uno se plantea un objetivo y se lo anota y lo calendariza y después va haciendo un seguimiento y dice, no, entonces va viendo, o sea, de alguna manera, cómo, si lo está cumpliendo o no. O sea. Y lo que quedó por ahí fuera de alcance o las mejoras que se pueden hacer en otro proyecto. También, anotarlo. Se anota para Sí, el próximo proyecto. Anotarlo como lecciones aprendidas. Y cuando inicio este proyecto, por eso está bueno decir, a ver, ¿hay alguna lección aprendida de otro proyecto que yo me pueda...? Entonces, está bueno tener ese pool de como, digamos, de recursos y herramientas en donde yo pueda darle más input a mi proyecto. Cuanta más información y datos y lo pueda analizar, o sea, cuanto más información y datos tengo, buenos, o sea, me sirve más para tomar decisiones. O sea, tener más información. O sea, eso es importante. Entonces, bueno, áreas de conocimiento ya les dije que son todas estas.
que ahora solo les voy a dar, ahora después me creo, un pantallazo de las que considero que por el tiempo que tenemos me parece que sí o sí las tienen que ustedes tener en cuenta y planificar a la hora de definir el proyecto, y las tienen que definir, que es el alcance, el tiempo y los costos, las comunicaciones y los interesados. O sea, me parece que para políticas públicas, por lo menos para darles un resumen de lo que es los proyectos, me parece que es lo más importante. Ahora, yo no digo que esto ustedes dicen, no, esto nunca lo vi en mi vida que lo hagan así. Bueno, se deberían hacer así las cosas, pero muy poca gente las hace así. Y bueno, así salen, porque ¿cuántos proyectos ustedes vieron que, tardaron 20 años en hacer algo que lo habían planificado en 2? Bueno, algo hicieron mal. La estación de subte Carranza es un ejemplo, como 10 años tuvieron. Claro, bueno, después pasan cosas, claro. Hay un montón de ejemplos de proyectos que no cumplen con los costos, con los plazos, con el alcance, o que ahora no la tengo, pero hay una famosa imagen que es como lo que se dijo que se iba a hacer y una montaña rusa, y ¿qué se hizo? Una maquita con una goma de auto, o sea, pasan esas cosas. Entonces, para evitar que pase eso, o sea, habría que hacer los proyectos de una manera metódica, con las mejores prácticas que se sabe que son, digamos, las que más resultados positivos dan. Eso sería un poco. Y bueno, y algo importante es que ya lo dije, que es la integración del proyecto, que un proyecto son un montón de actividades interrelacionadas y secuenciales, ¿sí? Actividades interrelacionadas secuenciales con recursos humanos y con objetivos. Y eso, digamos, lo tengo que pensar en forma sistémica, o sea, lo tengo que pensar relacionadamente en la cabeza, porque nada está aislado, todo tiene que ver con todo. Entonces, es como acá como el ejemplo, que a mí me gusta el ejemplo, el director de orquesta que maneja, digamos, un pool de artistas que manejan muchos instrumentos musicales. O sea, tiene que tener una capacidad de integración muy grande, o sea, tiene que estar integrando a todos los artistas todo el tiempo. Bueno, algo así es como lo que uno debería hacer cuando gestiona un proyecto. Tiene que tener en cuenta a la vez muchas variables en su cabeza, o sea, que es como le digo, la gestión de los costos, del presupuesto, el cronograma en el tiempo, el alcance, las personas involucradas, las comunicaciones, los interesados. O sea, hay un montón de cuestiones que uno tiene que todo el tiempo tener en cuenta, tiene que haber planificado y las tiene que, durante la ejecución, seguir y controlar y luego cerrar. Entonces, eso, digamos, si lo tiene bien documentado y bien definido, es fácil seguirlo. O sea, eso es importante. Y después hay proyectos, por ejemplo, sí, que se hizo la nueva terminal de micro que le hicieron ahí por, ¿cómo se llama?, en el medio de la ciudad, por la zona sur, sí, que al final no se pudo inaugurar porque no quieren ir los micros porque está todo desconectado, digamos. Bueno, eso es un ejemplo claro de un proyecto que está mal pensado. Claro, porque, y eso pasa en un montón de proyectos. Por ejemplo, dicen, tal zona, una política, de políticas públicas de sanidad, ponele agua potable y saneamiento, o lo que vos decís, transporte. Bueno, no, hay que poner una terminal. Bueno, no es solo poner una terminal, a ver, ¿hay accesos para llegar a la terminal? Claro. O sea, eso lo tiene que tener en cuenta el proyecto. O sea, voy a poner una planta de agua. ¿Están las redes de agua? O sea, no están. Bueno, hay que hacer proyectos, entonces no puedes hacer solo el proyecto de la planta. Porque terminás la planta y está ahí aislada y nadie está conectado. Bueno, y no mismo que nada. O sea, y hacemos proyectos de las redes, entonces ahí no es solo hacer ese proyecto, ahí ves que hay que hacer proyectos de red. Entonces ahí sabes que ese proyecto solo no tiene ningún sentido. O sea, pues lo haces y lo cumpliste, pero la gente el usuario lo está usando, está satisfaciendo la necesidad. No. Y entonces es lo mismo que sea un fracaso, o sea, no sirve. Entonces, por eso hay que pensarlo, como dice él, sistémicamente y en el contexto. O sea, haces una terminal de ómnibus. Bueno, ¿hay accesos hasta la terminal? No, la gente no tiene cómo llegar. Y no sé para qué hacer la terminal de ómnibus. O sea, y la terminaron todo. Claro, o sea, tenés que pensarlo sistémicamente. O lo mismo de, no sé, entregar computadoras en un plan educativo. No sé, tiene que digamos que eso tener una razón de ser y tiene que estar relacionado con otros proyectos y con otras cuestiones, porque pensado aisladamente,
lo podés hacer y van a decir, ah, hiciste eso que no sirve para nada. Y sí, no tiene que pasar eso. O sea, tiene que cumplirse el objetivo bien. Así que eso que dijo él es sumamente importante. El tema de tener en cuenta las relaciones con otros proyectos que se necesiten es muy importante. Así que no sé si quieren, acortamos acá para el recreo y ahora vamos a ver después lo que es alcance, tiempo y costo un poquitito más en profundidad, como para que se entienda. Sí, no sé, ¿cuánto es que 10 minutos? Sí, 15 minutos, bueno. Okay. Creo hacerlo con ¿Stop? Sí. Ahí sí, ok. Bueno, quiero saber si tienen alguna duda de lo que di antes. Es muy importante porque no les pregunté y me gustaría saber, no sé, ¿se entiende? O sea, ¿les parece que es útil? O sea, no sé, ¿tienen alguna otra inquietud? Bueno, igual ahora vamos a ver un poco más en detalle. Les había dicho que era para mí lo más importante para los proyectos, que es definir el alcance, el tiempo, el presupuesto de los interesados y las comunicaciones. Vamos a ver un poco de cada uno de esos, un poco más en detalle, para que entiendan qué significa. Bueno, a ver, para definir el alcance, como dijimos, lo que habría que hacer es definir bien, o sea, a ver, una vez que ya tenemos el proyecto definido, o sea, ya elegimos un proyecto entre varios, o vamos a hacer varios proyectos para este proyecto en particular, vamos a definir objetivos, ¿sí? Esos objetivos, a ver, pueden ser cualitativos o cuantitativos, o sea, hay que ver de qué manera, voy a definirlos para poder medirlos, ya sean cualitativos o cuantitativos. Los cuantitativos son más fáciles, son números. Ahora, los cualitativos habría que encontrar la manera de pasarlos a números para poder medirlos, ¿sí? De estos objetivos que tengo, estos objetivos son objetivos que defino yo y después voy a hacer un relevamiento de requisitos, ¿sí? De requisitos, requerimientos y restricciones que van a surgir de reuniones con los interesados de ese proyecto, ¿sí? No sé, en el caso de políticas públicas, bueno, puedo hacer reuniones con vecinos, con asociaciones civiles, con organizaciones, no sé, con legisladores, no sé, con otras personas políticas, o sea, con quienes yo crea que son interesados, no sé, de ese proyecto en particular. Puedo llamar al juicio de expertos en el tema, que también me den lineamientos y sus requisitos. Entonces, estos objetivos están compuestos de todo eso, o sea, que esto es parte de, estamos hablando de alcance, ¿sí? Alcance. Una vez que tengo todos estos, o sea, requisitos, restricciones, porque también me van a surgir restricciones, o sea, voy a anotar restricciones, cosas que no voy a poder definir. O sea, me armo una tabla, ¿sí? De todas las personas interesadas con, digamos, todos sus requisitos, ¿sí? Y acá y es lo más fácil para ver, digamos, globalmente todo lo que voy recabando, y voy a seleccionar, digamos, y voy a hacer un resumen de esto, como para decir, bueno, este es el tablero de objetivos de mi proyecto. Entonces, tengo el objetivo 1, 2, 3 y
O sea, cuál es la meta numérica, digamos, el valor. O sea, es difícil de pensarlo, o sea, ahora en forma abstracta, pero a la hora de definir un proyecto que uno quiere, eso sale. Y lo mismo para pasar de algo cualitativo a algo cuantitativo, que es la forma más fácil. Y voy a definir un rango, decir, bueno, dentro de este rango es aceptable el éxito del proyecto, ¿sí? Y además de ese rango, alarmas de decir, bueno, no, si no estoy cumpliendo con esto en tales valores, bueno, ahí me tengo que preocupar. Esto es muy importante para el proyecto. Y además de esto, de ciertas métricas que voy a tener, voy a definir qué documentación tengo que entregar, para el proyecto, ¿sí? O sea, todo lo que tengo que entregar como documentos. Esto formaría parte del alcance del proyecto. Normalmente va a tener una jerarquía, ¿sí? Todos estos objetivos con este alcance van a tener una jerarquía, que es lo que se llama la estructura de desglose de trabajo, porque van a haber grandes, digamos, de todos estos requisitos van a surgir tareas y van a surgir dentro de cada tarea actividades. Y esto va a surgir dentro de una estructura que va a tener un sentido, porque van a haber cosas relacionadas. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más sencillo que todos conozcamos y que sea fácil como para entender. A ver, construcción de una pared, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué actividades hay? Por ejemplo, no sé. Levantar las columnas. Levantar columnas. Del cemento. Poner, no sé, claro, comprar ladrillo, comprar cemento, levantar columnas, no sé, poner los ladrillos, poner el cemento, bueno, así. O sea, dentro de una tarea, digamos, global, que es esa que les dije, van a haber un montón de actividades. Eso pasa con los proyectos, con cualquier proyecto de política pública, siempre hay una actividad, digamos, van a definir grandes actividades globales que tienen adentro muchas otras actividades más pequeñas. Hay proyectos que son chiquitos y otros más grandes, o sea, no digo que todo vaya a ser algo enormemente gigante e importante, pero bueno, si uno va definiendo a nivel de detalle todas estas cosas, es más fácil hacer un seguimiento y es más fácil ir haciendo checks de lo que se va haciendo, ¿sí? Porque además a cada una de estas actividades le pongo un responsable, entonces es mucho más sencillo. Eso como parte del alcance. Entonces defino alcance, requisitos, bueno, además del responsable, el costo, lo que me va a salir, bueno, las métricas, como dijimos, y bueno, creo que con eso más o menos, como para que tengan una idea global, está bien. Entonces tengo en cuenta, que esto ya se los dije, requisitos de todos los interesados. Por ejemplo, acá puse algunos: asociaciones civiles, sindicatos, la comunidad, gobierno, vecinos, no sé, trabajadores de X área, no sé, el usuario de algo, que por ejemplo en el caso del transporte, bueno, el patrocinador, el sponsor, y después hay gente que, digamos, es un interesado, no, quizá va a estar dentro de estos grupos o no, pero no es gente que le interesa el proyecto positivamente, sino que le interesa para voltearlo. Entonces, esa gente hay que tenerla en cuenta también. O sea, hay gente que va a querer tirar para el otro lado. Entonces, técnicas para recopilar todos estos, como dijimos. Hago reuniones, entrevistas, hago talleres, hago, digamos, no sé, hago reuniones, digamos, en sí, el formato en el que sea, hago encuestas y voy recopilando estos requisitos y estos objetivos. Y algo muy importante que, como dijimos, no vamos a poder, o sea, tengo una lista de 1000 y no puedo cumplir con los 1000, o sea, tengo que ver de qué manera los agrupo, porque hay muchos que tienen relación, qué manera depuro, qué manera priorizo y defino los principales, ¿sí?, para el proyecto. O sea, no puedo cumplir con los deseos de todos, o sea,
Bueno, esto más o menos el alcance se lo fui diciendo. Y hay que organizarlo, como dijimos, en un nivel de desglose y de orden de prioridades, a ver, que sea manejable y medible. Tampoco voy a ir al súper detalle y tampoco voy a mandar tareas así que después me doy cuenta que adentro tienen otro tipo de actividades que no tuve en cuenta. O sea, tengo que ver hasta qué nivel, siempre me voy a, o sea, es fácil darse cuenta hasta qué nivel puedo desglosar cada tarea grande para asignarla a cada persona. Y bueno, como dijimos, tengo en cuenta, digamos, tengo en cuenta el tiempo, o sea, como dijimos que es importante, o sea, el tiempo, el alcance, o sea, la plata que necesito, los recursos humanos. Eso es importantísimo definir siempre. Los interesados, o sea, qué necesito comprar o qué necesito adquirir. Si yo digo, bueno, voy a tener 3 personas que necesito que estén, digamos, con este proyecto, bueno, necesitan herramientas esas personas, o sea, eso es importante. Y los riesgos, que bueno, que es un tema que dije que lo vamos a ver en otra clase. Con el tema del alcance, bueno, validar y controlar. A ver, yo voy a decir, bueno, este es mi alcance, entonces yo no voy a documentar mi alcance. Esto es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, como habíamos dicho antes. Estos son los objetivos que voy a cumplir con este rango de variabilidad que para mí está bien, como dijimos. Un proyecto de ley se aprobó con todo lo que yo propuse, se aprobó con muchos cambios, o sea, tengo que ver la manera de medir eso. Y lo mismo con lo que había planteado él de, no sé, una política, un programa de asistencia a la niñez. Bueno, dentro de ese programa tal proyecto, bueno, ¿cuáles fueron los objetivos que planteé? Ahí, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Sí. ¿Qué objetivo tiene? O sea, gasta bastantes recursos en eso. Sí. Y por lo que estuve leyendo, el objetivo que tiene es darle un beneficio económico a un sector de la población de chicos. Y no tiene un objetivo, por ejemplo, que es, no sé, mejorar el nivel de pobreza o de calidad de vida de esos chicos. Claro, el tema, por ejemplo, con ese proyecto que yo, bueno, no lo leí, pero el tema del proyecto de la asignación universal por hijo, estaría bueno, digamos, para entenderlo, o sea, sería una buena actividad como para digamos, un curso más largo de proyectos en la parte pública, de decir, a ver, vamos a analizar ese proyecto. Dentro de los objetivos del proyecto, o sea, ¿cuáles eran los objetivos del proyecto? ¿Sí? ¿A quiénes alcanzaba? A ver, ¿cómo se iban a medir el cumplimiento de esos objetivos? Claro, porque es lo que vos decís. Por el alcance de los beneficios económicos a determinada... Claro, porque quizás si plantea un proyecto que es solo darle plata a tal grupo, a ver, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Entendés? Porque le das plata porque... No, el objetivo es que con ese dinero los chicos, en las familias no... se fomenta que los chicos vayan a la escuela, que no pierdan días de clase, que estudien. Y bueno, ¿y qué hacen? No sé, ¿cómo hacen el seguimiento de eso? Bueno, después hacemos mediciones, no sé, con pruebas PISA o las pruebas que sean, y vemos si, a ver, a través de los años, no sé, ¿hace cuántos años que se da la asignación universal por hijo? Bueno, a través de estos años, ¿qué variables mejoraron, digamos, claro, en vos mirás en la niñez? El tiempo, claro, y ves que no han mejorado. Claro. Tampoco definieron bien las métricas. Claro, no sabemos, yo no lo leí, pero estaría interesante ver si definieron bien los objetivos, definieron bien rangos y alarmas o alertas, o hicieron un control de cambios para corregir desvíos, no sé, hicieron una medición histórica y ahora ven si a través del tiempo la entrega de esa asignación universal está haciendo que mejore, no sé, el nivel de escolaridad, o mejore, no sé, el resultado de las pruebas PISA, o que haya más acceso a la escolaridad, o no sé, lo que sea. Y habría que medir variables. Hay mucha claro, docencia en las provincias, todavía los chicos repiten demasiado, como que no... Claro. Tampoco se definieron, como estaban mal definidos en la ley, los objetivos, o no se definían directamente. Bueno, eso sería interesante verlo, y también a la hora de, porque a veces, a ver, uno va a plantear proyectos, pero también uno
va a ser parte de las discusiones de proyectos de otro, entonces está bueno para analizar también los proyectos de otros esto. Entonces, desde esta perspectiva, a ver, ¿qué objetivos tenés? Planteaste objetivos, ¿qué metas o qué subobjetivos alimentas esos objetivos? ¿Qué métricas definiste? ¿Cómo tenés rangos? ¿Cómo los seguiste? ¿Qué controles pusiste? ¿Qué riesgos se plantearon o sea, eventos esperados o inesperados se plantearon como resultado, como posibles, digamos, eventos que ocurran, que me pueden ayudar a cumplir los objetivos o no? O sea, y se gestionaron esos riesgos con... O sea, eso es muy importante que esté, probablemente no esté, No. pero... digamos, a la hora de discutir un proyecto y fundamentar, digamos, nuestra opinión es muy importante, porque de esa manera, digamos, si vos querés, digamos, no querés que el proyecto de otro salga, también es una buena forma de fundamentar, y además es importante para el proyecto de uno. Y si vos querés ayudar al proyecto de otro y sos un interesado, digamos, positivo, que quiere ayudar a que ese proyecto salga por X razón dentro de un grupo en particular, está bueno ayudarlo a modificar esas cosas dentro del proyecto para que las tenga en cuenta y el proyecto pueda salir. O sea que sí, eso que decís es muy importante. O sea, el tema de las métricas, de hacer una gestión por resultados buena, es muy importante y se tiene que haber definido muy bien los objetivos, el alcance y el tiempo para cumplir esos objetivos. Claro, sí. Y se tiene que haber definido una gestión de riesgos. ¿Riesgos? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es un evento inesperado, un evento que yo no tuve, son eventos que pueden ocurrir con cierta, o sea, riesgo es un evento que puede ocurrir con cierta probabilidad, es un porcentaje, dice, hay una probabilidad del 50% de que esto no siga porque pasó tal cosa, ¿no? No hay fondos, por ahí. No hay fondos, o que me saquen los fondos, claro. ¿Y qué impacto puede tener eso en el proyecto? Supongamos que le damos un impacto, o sea, el impacto puede ser medido en cualquier variable, plata, no sé, el que quieran, que se depende de lo que esté, digamos, de lo que se esté hablando. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que choque un tren? ¿Y cuál es el impacto? El impacto son tantas muertes. Bueno, en ese caso, impacto se mide en cantidad de personas alcanzadas por ese evento inesperado. En el caso puede ser, por ejemplo, ¿qué probabilidades hay de que me corten el presupuesto? Bueno, ese es el riesgo. Bueno, riesgos hay que tenerlos en cuenta y enlistarlos. O riesgo de que Mengano me haga lobby y el proyecto no salga. Bueno, hay que tenerlo en cuenta ese riesgo y hay que ver cómo gestiono ese riesgo, cómo lo controlo y lo tengo que tener anotado. O sea, eso es muy importante. O un proyecto de investigación que tenga, necesites tanto dinero durante tanto tiempo y que cambie un gobierno y no se dirige las partidas a otro ministerio. Bueno, eso es un riesgo también y se tiene que tener anotado. También pueden ocurrir riesgos positivos, el riesgo también puede ser positivo, no es solo un evento negativo, es un evento que yo no lo espero en el proyecto, quiero que no pase, pero puede ser negativo o positivo. Puede haber un evento que sea positivo. Y bueno, en cambios dijimos antes que para que haya cambios en el proyecto tengo que entender y haber definido si me va a traer mejoras hasta dentro de mis límites. Yo dije, yo podría cambios hasta acá. Bueno, este cambio, ¿debería hacerlo o no debería hacerlo? ¿Se justifica? ¿Qué impacto tienen las demás variables? Porque a veces uno dice, ya no importa, bueno, en el proyecto le quieren agregar esto. Bueno, hagámoslo. No, a ver, ¿qué impacto económico tiene? ¿Qué impacto en el tiempo? No sé, está en contraposición con otros intereses del proyecto y otros objetivos. O sea, hay que pensar todo relacionadamente. Bueno, como dijimos, la planificación del tiempo de cualquier proyecto que uno emprenda, de políticas públicas o cualquier proyecto de la vida cotidiana o bueno, lo que se les ocurra, es importante definir el tiempo, el inicio y el fin de ese plazo que le voy a dar. Un inicio, un fin, una duración. Y dentro de todas estas actividades que yo planteo, hay una secuencia. Hay una secuencia que se sigue, hay actividades anteriores, actividades posteriores y hay una relación entre esas actividades. Entonces, es importante definir el plazo, inicialmente el inicio, el fin, el plazo y empezar a secuenciar las actividades.
sea, ¿qué hago primero, qué hago después? Y así sucesivamente. Entonces, a ver, para que se entienda. O sea, normalmente lo que se hace, no digo, a ver, esto les va a parecer como algo muy alocado, no lo hace todo el mundo, pero lo debería hacer. O sea, yo digo, tengo todas estas actividades que tengo que hacer. ¿Qué hago antes? ¿Qué hago después? ¿Qué duración tiene cada actividad que voy a hacer? Y así lo voy siguiendo y me armo una red. Y va a haber una actividad de todo mi proyecto que va a ser crítica, que si esa actividad no la cumplo en el tiempo y en el costo que yo especifiqué, pero impacta completamente el proyecto. Esa actividad la tengo que detectar y el camino, la secuencia, el camino hacia esa actividad, con todas sus actividades anteriores y posteriores, es importante detectarlos porque es lo que tengo que hacer un seguimiento y un control muy exhaustivo. O sea, tengo que detectar cuál es esa actividad que es la que más impacto tiene. O sea, hay un procedimiento para hacer esto, ahora no se los voy a explicar, pero dentro de la bibliografía que está en el sitio está bien explicado y tiene un ejercicio de ejemplo. Si quieren, digamos, si tienen dudas me pueden escribir y yo les puedo explicar, digamos, no tengo problema en explicarles bien cómo se hace. No es nada difícil. Bueno, calendarización, o sea, sería... A ver, si puedo borrar esto, no tengo borrado, me parece, pero... Debería haber ahí una bolsita. No me dieron, ¿sabes que no pusieron? Creo que tengo igual un... ¿Querés que vaya a pedir? No, creo que si con un papel lo podemos borrar, me parece. Si no, te doy un pañuelito. ¿Tenés pañuelito? Sí. No tengo esto, me parece que lo voy a buscar. Sí, todo. No sé si se entiende, yo quiero, me gustaría saber si se entiende y si no los estoy abombando con todo lo que les estoy diciendo. Yo sé que estoy siendo repetitiva, pero lo que soy repetitiva es porque es importante que quiero que les quede grabado en la cabeza. O sea, el tema de la calendarización, dijimos, yo voy a tener definidos, digamos, mi tablerito de objetivos del proyecto, ¿no? Voy a tener todos los objetivos con el valor, el rango y mis alarmas. No sé de qué manera poner el simbolito. Supongamos que tengo mis alarmas para el proyecto, en las que si pasa tal cosa tengo que accionar. Voy a tener como dije, se los voy a explicar luego, los riesgos asociados y qué controles voy a tener para cada una de cada uno de esos riesgos. Entonces, voy a definir las tareas de mi proyecto con sus actividades. O sea, esto se parece muy técnico, se puede hacer como les dije, o sea, proyecto fiesta de cumpleaños, o sea, se hace lo mismo. Entonces defino esas actividades, digo, ¿cuántos días voy a tardar? ¿Cuántas horas, o sea, cuántos días? O sea, tengo una semana, está bien como para terminar esta tarea, supongamos bien. O sea, supongamos que estas dependen de esta, ¿no? Bueno. ¿Cuántas horas de trabajo me insume cada tarea? Que no es lo mismo. Pues yo puedo decir, bueno, esta tarea la arranco el día 1, me tardo 7 días y la puedo terminar el día 7, pero en realidad horas de trabajo, entre todos estos días trabajé 1 hora por día y tengo 7 horas, o trabajé 2 horas por día y tengo 14 horas. O sea, eso lo defino. Porque voy a tener gente trabajando, voy a trabajar yo y tengo que definirme cuántas horas voy a estar. Lo mismo que para estudiar, para una materia. Eso uno dice, todos los días estudio 2 horas, estudio el capítulo 1, el primer día 2 horas. El capítulo 2 más largo, tardo 4 horas, lo estudio el día, bueno, algo así. Y entonces el esfuerzo que yo vaya a hacer, que eso se mide, son las horas por día, ¿no?
Bueno, y entonces después tengo un responsable para cada tarea, un responsable. ¿Sí? Y voy midiendo si fui completando la tarea. ¿Está completa esta tarea? ¿No está completa? Y bueno, y acá tengo, digamos, los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y así. Y entonces voy marcando las tareas, digamos, cuándo se va haciendo cada tarea en un cronograma. Entonces van pasando los días, yo voy haciendo este seguimiento y voy viendo si voy cumpliendo con todo lo que yo me propuse, ¿sí? Eso para el proyecto. Y después, bueno, mido, me fijo si estoy cumpliendo con los resultados. Y como les dije, es importante en el proyecto pues tener en cuenta, una vez que se aplica el proyecto, que el proyecto ya está, digamos, implementado, dentro de la operación de ese, o sea, el resultado de ese proyecto, haber definido métricas para hacer un seguimiento, ¿sí? Y ver si está sirviendo el proyecto, o sea, que eso lo definí en el proyecto, o sea, el proyecto que yo hice con esos objetivos ¿se están cumpliendo? O sea, tengo que ver cómo los voy a medir, tengo que hacer un seguimiento, o sea, eso sería básicamente, o sea, en grandes rasgos lo que es un cronograma, o sea, calendarizar lo que voy a hacer, hacerlo un calendario, de la forma más cómoda que uno le pueda parecer. O sea, para proyectos chiquitos quizás es suficiente con el mismo calendario o un Excel, pero después, como les dije, se puede usar el Project, se puede usar otras herramientas gratuitas que hay como el Asana o Trello, o sea, hay muchas herramientas ahora. Creo, si no me equivoco, Google también en Google Drive tiene una herramienta también, digamos, para compartir y hacer un seguimiento dentro del grupo, bueno, y es gratuito. ¿Me puedo meter? Sí. Es una interrupción. Sí. Acá hay algo que lo que a mí me interesa particularmente, porque mis clases habían sido, viste, de políticas públicas. Sí. ¿Se acuerdan que en una de las clases habíamos dicho que toda política pública, si vos diseñás una política pública o le acercás una política pública a un decisor público, o por lo menos un proyecto de ley, la tenés que diseñar medible? Claro, eso lo... Porque si vos no la medís, después no sabés si fue buena o fue mala. Y acá es donde entra el diseño del proyecto. Claro. Entonces, vos tenés que establecerte pasos de esa política pública y después de esos pasos también saber qué es lo que querés medir. Claro. No podés, como habíamos dado el ejemplo en su momento en mi clase, habíamos mencionado que una cosa es que un político diga le dimos 1% más del PBI a la educación, Claro. pero que me des 1% más no significa Nada. que la educación sea mejor, que haya menos analfabetismo, que haya más escuelas, que los profesores estén mejor pagos. Vos no mediste. Si no podés decir, vale, doy plata. Ah, sí, ¿con plata qué hago? Puedo hacer miles de cosas. Puedo comprar paraguas, así que hago plata. Pero la educación mejoró. Entonces, ahí está Claro, o sea... donde entra. Los niños ya los empujan. Claro, eso... Ahí está. Claro, eso lo vimos y eso lo dijimos, que hay que medir para poder, digamos, ver los resultados. Primero tengo que haber diseñado mi medición, o sea, tengo que decir que voy a medir, y tiene los objetivos cualitativos o cuantitativos los tengo que traducir a números. O sea, eso es muy importante. O sea, lo que dice Tony, de si, a ver, voy a aumentar el 1%, o sea, ni siquiera aumentar el 1% el presupuesto de educación. Está bien, voy a dar más plata. Bueno, pero ¿qué haces con esa plata? Bueno, no, a ver, voy a armar un programa como de asistencia educativa a los niños, como siguiendo el ejemplo. Entonces, dentro de ese programa de asistencia educativa, bueno, programa de asistencia educativa, ¿no? Vamos a decir así, programa de asistencia educativa. Bueno, es muy amplio. ¿Qué puedo hacer? Bueno, a ver, no sé, bueno, el proyecto 1, no sé, mejorar la asistencia. bueno, resolver el tema lista, resolver asistencia. Proyecto 2. Las notas de PISA, mejorar, por ejemplo. Eso sería como, a ver, eso sería como una forma de medir, a ver, pero proyecto 2, por ejemplo, podría ser, nos entregar lo que entregaron netbooks.
vamos a ponerle, por decir, proyecto 3, no sé, qué sé yo, puede ser, no sé, agregar una materia en particular, suponete, no sé, o con estas materias, hacer una modificación de estas materias STEM, que son las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o sea, hacer como una redefinición. Bueno, muy lindo, listo, tengo 3 proyectos. Bueno, ¿qué comprende cada proyecto? O sea, bueno, resolver la asistencia, bueno, el proyecto tiene este alcance, en este plazo y este costo, ¿no? Bueno, el alcance ya dijimos que es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Bueno, ahora, muy bien, pero ¿cuáles son los objetivos dentro del alcance? Los objetivos es que aumente la asistencia y bajen las inasistencias, no sé, como lo quieran poner. Bueno, ok, ese es mi objetivo. ¿Qué hago para cumplir ese objetivo? Ahí tengo toda una lista de actividades y de responsables y tengo que poner un plazo para que se cumplan. ¿Y cómo voy a medir? O sea, la asistencia. No, bueno, la vamos a medir de tal manera. ¿Y cuáles serían los factores de éxito del proyecto? Y si logramos reducir la inasistencia a un 20% más menos 2, ponele. Entonces, nada, hay que hacer un seguimiento. ¿En cuánto lo tengo que cumplir? Y lo tengo que cumplir en 2 años. Bueno, también hay que ver cuánto porcentaje de inasistencia hay. Porque no, obviamente que hay que primero, muy bien, primero hay que relevar cuál es el estado actual. Obviamente, y decir, este es el estado actual. Bueno, quiero pasar a esto. Bueno, ¿cómo hago para pasar? Este es el estado actual y quiero pasar a esto. Bueno, ¿cómo lo hago? Y este es el proyecto, ¿sí? Y bueno, dentro del proyecto, como es todo lo que definir el alcance, el tiempo, el presupuesto, los recursos, los interesados, los riesgos que pueden haber, o sea, ¿qué puede pasar acá? Puede pasar un montón de eventos inesperados que me impactan en esto que yo estoy planificando. Bueno, lo mismo, proyecto 2, entregar porque entrego, no, bueno, tengo que definir cómo voy a hacer esto y después decir, bueno, tengo que medir resultados. ¿Cómo los mido? Bueno, las pruebas PISA. ¿Mejoraron, no sé, digamos, el resultado de las pruebas PISA? Bueno, por ejemplo, no se pueden haber muchas formas de medir, pero hay que establecer las métricas, porque lo que no medís es como si no existiese, o sea, no quiere decir que no existe, pero no lo estás midiendo, o sea, hay cosas que no se están midiendo y parece que no existen, pero en realidad existen, hay que medirlas. O sea, siempre hay que medir, o sea, eso es fundamental. Para ver si realmente el programa o el proyecto sirve o si hay que hacer modificaciones. No, y esto, o sea, entregar una netbook porque si no tiene ningún, o sea, ¿y qué buscas entregando una netbook? No, ahora tienen netbook los chicos, ajá. ¿Y para qué? ¿Para jugar al Counter Strike? No sé, ¿para qué las usan las netbook? No sé, para jugar al Fortnite, me voy a llorar. Bueno, no, ¿para qué las van a usar? No, porque así va a mejorar, no sé, tiene que haber una definición de los objetivos, tengo que definir cuáles son los riesgos de que no se cumplan esos objetivos, tengo que definir valores de esos objetivos, rangos y alarmas de no cumplimiento, o sea, es muy importante eso. Y así para los proyectos que quieran, entonces, y es muy importante en esto, entonces, hacer un cronograma para el proyecto, para las actividades que definí y relacionarlo con los costos. Que bueno, más o menos, bueno, ahora lo que es presupuesto, digamos, hay diferentes maneras de medir el presupuesto, de estimar, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es una estimación. El presupuesto es eso, es una estimación. Una vez que se ejecutan, digamos, los gastos, pasa a ser, digamos, un costo. Entonces, ¿qué tengo que pensar dentro del presupuesto? Como dijimos, los recursos que necesito es plata, recursos humanos, materiales, no sé, herramientas, no sé, maquinaria, no sé, algún servicio, tengo que contratar algún servicio, tengo que alquilar un lugar, o sea, un montón de, tengo que comprar, no sé, netbooks,
se pueden haber un montón de mejorar la asistencia, no sé, quizás tengo que hacer un proyecto de transporte, o sea, hay un montón de cuestiones. Bueno, por ejemplo, algo interesante de resolver la asistencia. En una escuela de Estados Unidos, vieron que había mucha inasistencia, esto me pareció loquísimo. Y bueno, un grupo de personas, hizo un estudio de la situación actual, entrevistó a los chicos, hizo encuestas con los padres. Bueno, detectaron que en realidad los chicos no iban a la escuela, eran, digamos, una ciudad, digamos, de ingresos, ¿cómo puedo decir?, de barrios más carenciados, que detectaron que los chicos tenían alta inasistencia porque había días que no tenían ropa para ir a la escuela, o sea, no podían lavar la ropa. O sea, tenían que lavar a mano, entonces el chico, como no tenía ropa limpia o no quería repetirlo, no iba a la escuela. Entonces, pusieron laundry en la escuela, o sea, pusieron lavarropas en la escuela, aumentó el nivel de asistencia. O sea, me pareció completamente surrealista. Dije, pero me parece, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Pero no es que aumentó, era como que tenían un 30% aumentó. Y se dieron cuenta que nada, y hicieron un proyecto en el cual pusieron un laundry y diseñaron, digamos, una forma de que los chicos dentro del horario escolar puedan, en un horario en particular, ir a hacer su lavado, o que la familia pueda ir a lavar la ropa a la escuela. Y con eso mejoraron, por ejemplo, a ver, les puede parecer completamente loco, pero bueno, pasó, y no importa si sea algo alocado, pero cumplió el objetivo. Claro. Y tampoco es que se gastaron $1 millón, porque no es que se gastaron para comprar lavarropas $1 millón, que por lo menos es lo que decía la nota. Entonces me parece que es un buen ejemplo de algo, de un proyecto que se planteó un objetivo y lo cumplieron, o sea, tuvo un impacto, digamos, positivo en la sociedad. Pero bueno, así se les pueden ocurrir muchísimas cosas. Por ejemplo, puede ser que el tema de la inasistencia tenga que ver con los accesos, como decía él. Entonces dicen, no, hay que mejorar los accesos o las rutas, porque esa es la razón por la cual hay inasistencia. Bueno, pero eso hay que medirlo antes. ¿Cuál es la razón? Porque eso no lo dijimos y es importante. Para plantear objetivos, si se identifica bien la necesidad y el problema, los objetivos que se plantean están bien. Si el problema está mal identificado, cualquier cosa que haga no sirve de nada. Primero hay que identificar bien la necesidad y el problema, y ahí se plantea el objetivo bien. Entonces eso me parece importante. Acá en el caso de que les conté de los lavarropas, no sé, alguien identificó que ese era el problema, evidentemente bien, porque era el problema, parece. Quizás también hay otros problemas, pero bueno, eso es algo bastante importante. Bueno, me parece que parte de comunicaciones, que no tengo slides, pero les voy a decir algo que me parece muy importante, el tema comunicaciones. O sea, como dijimos, vamos a tener diferentes interesados en los proyectos y los recursos del proyecto. Entonces es importante gestionar las comunicaciones. A ver si... O sea, esto lo tienen igual ustedes de material. Entonces yo voy a tener comunicaciones internas con mi grupo de trabajo y comunicaciones externas, ¿sí?, de lo que estoy haciendo. Entonces, en el caso que estábamos viendo recién, yo voy a tener comunicaciones que solo van a ser internas del grupo de trabajo y que las tengo que definir muy bien cómo va a ser la comunicación de acuerdo a la jerarquía de las personas integrantes del grupo, bajo qué formato y con qué frecuencia, cuántas reuniones voy a hacer, etc. Y lo mismo para el exterior. Si yo tengo este proyecto que va siendo ejecutado, la gente quiere saber cuándo se termina el proyecto, ya cuándo lo van a implementar. Bueno, tiene que haber cierta frecuencia de comunicaciones. Que les sea útil por ahí a la gente, por ejemplo el de energías renovables, que vos podés contribuir a la red, Sí. si vos tenés un panel solar. Sí. Por ahí la gente no sabe cómo implementar eso o cómo hacerlo. Sí.
Por ahí también falla un poquito la comunicación, digamos. Bueno, exacto. O sea, se hizo todo el proyecto, pero no son tanto los usuarios que pueden utilizar ese beneficio. Que Claro. después terminás pagando mucho menos electricidad si tenés un panel solar o lo que sea. Claro, el tema de la ley de energías renovables sí que busca reducir, creo que era un 8%, hay que reconvertir en Claro, el ese primer es el año era un objetivo. 8%, pero iba aumentando, a través de los años iba aumentando el porcentaje de reconversión de energía a energía renovable. Claro. Y eso tiene un beneficio sí para las personas y muchos no lo saben, o sea, quizás ahí sí hubo una falla de comunicación. Sí, está, pero como que la gente por ahí no sabe cómo hacerlo y no aprovecha ese beneficio. Claro. Pero sí, por eso es importante la comunicación, planificar las comunicaciones y definirlas, o sea, a quiénes le voy a comunicar, qué le voy a comunicar a esos, cómo se lo voy a comunicar y con qué frecuencia le voy a comunicar. O sea, y qué feedback espero de esas personas a las que le estoy comunicando todo esto. O sea, eso es sumamente importante. O sea, tener en cuenta internamente las comunicaciones y hacia el exterior las comunicaciones y los feedbacks que necesito y los medios por los cuales o sea, a quién, cómo, qué le comunico y qué feedback espero. Eso es muy importante. Bueno, y qué tipo de comunicación, más formal, menos formal, o sea, más informal, eso es bastante importante. Bueno, después tenemos barreras de la comunicación que tienen que ver con, a ver, tengo que entender con quién estoy hablando, hay temas culturales a la hora de comunicar que las tengo que tener en cuenta, tengo que evitar, cuando es necesario, el exceso de información a veces no es bueno, exceso de intermediarios, eso es pero algo que pasa muchísimo, el exceso de intermediarios generalmente provoca muchos problemas a la hora de comunicar, o sea, el famoso teléfono descompuesto que se genera es un problema. Bueno, los problemas culturales, como dije, y el tema de conocimientos técnicos a la hora de comunicar. A veces también es importante saber que si yo quiero comunicar algo y no sé cómo hacerlo adecuadamente, es preferible hablar con un experto, contratar a un experto para la comunicación para que se encargue de eso, porque parece una pavada, pero realmente no lo es y es sumamente importante comunicar bien. Porque aparte, comunicando mal pueden pasar eventos bastante inesperados de comunicaste mal algo, la gente entendió cualquier cosa, pero el proyecto, lo que tenías pensado, por una mala comunicación, por un error de comunicación muy pavo, se puede ir, se puede caer abajo todo el proyecto. Entonces es muy importante manejar el tema de las comunicaciones. Hay que planificarlos, en la etapa de planificación hay que planificar las comunicaciones. Bueno, y el tema de los interesados, que está muy relacionado con las comunicaciones también, lo más importante que voy a decir es todas las personas que pueden influir en el proyecto positivo o negativamente, o no pueden ser que no tengan una influencia tan marcada, tengo que identificar quiénes son, qué interés tienen, qué poder tienen esas personas y qué influencia. Entonces, yo me voy a armar un cuadrito, voy a decir, Pirulo, Mengano, Sultano, o sea, todos los que están, que pueden estar interesados en el proyecto, qué poder tienen, qué influencia tienen, cuánto interés tienen en mi proyecto. Interés positivo e interés negativo en mi proyecto. Porque a esas personas, las tengo que incluir dentro de mi plan de comunicaciones y además las tengo que gestionar. O sea, es muy importante gestionarlas. Si yo tengo voy a identificar dentro de todas las personas, a nivel político esto es importantísimo, muy importante. O sea, las personas que tienen un nivel de poder muy alto y un nivel de interés muy alto, los tengo que gestionar, tengo que estar muy pendientes de esas personas, muy pendientes de esas personas. Si tienen un interés bajo pero tienen un poder muy alto, tengo que intentar satisfacer sus requerimientos en lo posible, los tengo que haber incluido en la etapa inicial de planificación del proyecto a todos estos y es importante gestionarlos. Después, no tengo que perder tiempo en los que tienen interés bajo y poco poder. Los tengo que tener en cuenta a la hora de recabar requisitos, pero no tengo que gastar muchos recursos ni mucho tiempo, porque no tiene sentido. Con monitorearlos y tenerlos ahí está bien. Y los que tienen alto interés, pero bajo poder, como no tienen tanto poder, los informo.
les informo de ciertas cuestiones, eso lo voy a analizar dependiendo del proyecto, pero hay que tener en cuenta, esto es muy importante, porque tengo que identificar el poder y la influencia de todos los actores involucrados, o sea, tengo que identificar a todos los actores involucrados y relacionados, o todos los actores que me puedan influir en el proyecto, tengo que definir, intentar entender y relevar cuál es su nivel de poder e influencia y su nivel de interés, y de esa manera los tengo que gestionar como si fuesen, o sea, es todo un mundo aparte de gestión de esas personas. O sea, y si no se ven con la capacidad de poder hacer eso, con lo mismo que les digo, ver de qué manera en el grupo entra una persona que pueda hacer esa tarea de relacionamiento, o sea, de relaciones públicas con esa gente y que tenga muchas habilidades de negociación y de comunicación. O sea, eso es sumamente importante, el tema de los interesados. Y bueno, y en base a eso, bueno, voy definiendo este plan de gestión de los interesados. Pero bueno, hasta ahí creo que me parece que, no sé si, me parece que es suficiente como para tener una idea más global de lo que es la gestión de proyectos. Es mucho más profundo el tema. Yo les dejé en el sitio herramientas, les quiero mostrar una nada más. O sea, les dejé, tienen las diapositivas, tienen más material para profundizar de las diapositivas. Tienen algunos ejemplos y ejercicios que les dejé de camino crítico, o sea, de lo que es cronograma, de lo que es definir proyectos. Y tienen algunas herramientas, que les dejé unos Excel, que es una forma de gestionar riesgos, un Excel que es como una idea de cómo pueden gestionar riesgos y cómo pueden hacer un cronograma de su proyecto. O sea, algo sencillo que acá pueden ir cargando y van viendo, digamos, o sea, esto está, se lo dejé como armado para que si lo quieren usar con su propio, o sea, para armar su propio proyecto y jugar un poco, lo hagan. Pero bueno, es una forma bastante, como ven, digamos, no es lo mismo tener las cosas en la cabeza o anotadas en 80 papelitos o en el celular que armarse sus documentos del proyecto y poder hacer una buena gestión. Y es una buena forma de diseñarlo, planificarlo y seguirlo. Y bueno, y si necesitan igualmente, hay muchas más. Yo les dije lo que me parecía que era lo más importante como inicial, para tener una idea global de la gestión de proyectos, pero si ya van a necesitar, digamos, alguna otra cosa relacionada con esto, me lo pueden pedir, que no tengo ningún problema en pasarles más herramientas o alguna aplicación o cualquier otro documento. No puse mi mail ahí, me di cuenta, así que se los voy a poner acá. Como pueden ver, @gmail es lo mismo. O sea, me pueden pedir cualquier herramienta que necesiten o me pueden hacer cualquier pregunta, que no tengo ningún problema, se lo voy a ayudar. O si tienen alguna duda de cómo definir objetivos o métricas para algo en particular y necesitan algún material extra o alguna herramienta, bueno, se los puedo también proporcionar. No sé si tienen alguna duda o algo que se haya quedado. Los abombé, fue como una explosión de cosas, pero bueno, espero que algo les haya servido. No sé. Bueno, ha servido. ¿Está bien? Genial. Bueno. Bueno, cualquier cosa también está la plataforma online, para si quieren hacer algún tipo de preguntas. Gastón ya la ha usado bastante. Sí. Sí, Gastón participa mucho. Y en el caso de que haya, Nati misma la va a responder, o si no, yo les paso la pregunta y después la cargo la respuesta. Sí, o sea, pueden preguntarme y lo mismo, si tienen cualquier pregunta de cualquier trabajo que tengan que hacer, no tengo ningún problema en contestar. O sea, si necesitan una ayuda con algo,